¿Podría un hombre que dedicara cada momento de su vida a calcular el valor de las monedas y las mercancías, saber realmente el precio de su propia alma? Esta es la pregunta que resuena silenciosamente en los rincones polvorientos y en la rutina de uno de los hombres más solitarios de Galilea. Bienvenidos a todos al canal Caminos Cristianos. Si este viaje de fe y descubrimiento toca tu espíritu, te invitamos a dejar tu comentario, tu me gusta y a suscribirte para continuar con nosotros en este camino de revelaciones. Hoy, nuestra historia nos lleva a la vibrante ciudad de Capernaum, un crisol de comercio y fe a orillas de un mar de aguas azules. En medio del flujo constante de comerciantes, pescadores y peregrinos, en una frontera invisible entre el Imperio Romano y el corazón de la vida judía, estaba sentado un hombre llamado Mateo. Su mesa de recaudación de impuestos no era solo una estación de trabajo. Era un altar de sacrificio diario, donde intercambiaba su honor e identidad por denarios de plata empañados por el desprecio de su propio pueblo. Para la gente de Capernaum, Mateo no era simplemente un recaudador de impuestos. Era la personificación de la traición, una herida abierta en la comunidad. Cada moneda que recolectaba para Roma era vista como una pieza de dignidad judía entregada a un poder opresor, y él era el agente voluntario de esa humillación. Así que vivió en una isla de riqueza material, rodeada de un océano de odio silencioso y exclusión explícita. Los fariseos y los maestros de la ley lo señalaron como el arquetipo del pecador irredimible, un hombre cuya profesión lo contaminaba de tal manera que su presencia era una mancha en el tejido sagrado de la comunidad. Fue desterrado, no por decreto, sino por el peso aplastante del juicio colectivo, obligado a encontrar compañía solo entre aquellos que, como él, eran considerados la escoria de la sociedad. Dentro de sí, Matthew había construido una fortaleza de indiferencia, un mecanismo de defensa para soportar las miradas de disgusto y los susurros que lo seguían como una sombra persistente. La rutina de Mateo era una liturgia de precisión y frialdad. El sol galileo que calentaba las piedras de la ciudad parecía detenerse en el umbral de su conciencia, incapaz de penetrar la sombra que él mismo cultivaba. Sus días eran una sucesión de cálculos. El sonido rítmico de las monedas cayendo sobre la mesa de madera era la única música que se permitía escuchar. Observaba pasar a las familias, así los padres enseñando a sus hijos, a los amigos compartiendo un chiste camino al mercado, y lo registraba todo con la misma distancia con la que contaba los impuestos sobre el pescado o los cereales. Sin embargo, en momentos raros e inesperados, aparecía una grieta en su armadura. Un niño que lo mirara no con odio, sino con pura curiosidad, o el sonido de un canto que venía de la sinagoga a lo lejos, podían despertar el eco de un mundo que había perdido para siempre. Era un dolor sordo y antiguo, el conocimiento de que su casa, aunque llena de muebles caros e importados, estaba desprovista de risas, y su mesa, aunque cubierta de oro y plata, nunca sería compartida en verdadera comunión. Fue en ese desierto espiritual que un nuevo nombre comenzó a susurrarse por las calles de Capernaum, llevado por la brisa del mar como una semilla de algo desconocido. Jesús, un carpintero de Nazaret. Las historias le llegaban a Matthew en fragmentos de conversación que captaba mientras los hombres contaban sus monedas. Hablaban de un endemoniado de Gadara que había sido liberado, de un paralítico que ahora caminaba, de fiebres que cesaban con una sola palabra. Como hombre de números y hechos tangibles, Matthew inicialmente archivó estos relatos bajo la categoría de folclore y superstición popular. Sin embargo, la persistencia y la naturaleza de estas historias le intrigaban.
No hablaron de poder militar ni de riqueza, los dos pilares que sostenían su mundo. Hablaban de una autoridad diferente, una que se inclinaba hacia los quebrantados y tocaba a los intocables. Escuchó el nombre de Jesús asociado con un poder que no aplastaba, sino que restauraba, y esto era una anomalía en su comprensión de cómo funcionaba el mundo. Ese día en particular comenzó como todos los demás. El sol salió sobre el mar de Galilea, proyectando una luz dorada que prometía calor y un comercio activo. Matthew ya estaba en su puesto, con la mente alerta y el espíritu afianzado. Las primeras horas transcurrieron en su calculada normalidad, un intercambio metódico de servicios por monedas, de autoridad por resentimiento. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una corriente eléctrica que él, un hombre entrenado para notar las más mínimas variaciones en el comportamiento humano, no podía ignorar. El bullicio en las calles era más intenso, las voces no hablaban solo de negocios o trivialidades domésticas, sino que llevaban un tono de urgencia y expectativa. El nombre que una vez había sido un susurro lejano, Jesús, era ahora la palabra central en el tapiz de sonidos de la ciudad. Él estaba allí, en Capernaum, y su presencia física había transformado la atmósfera del lugar de un centro comercial a un escenario de inminente confrontación espiritual. Desde su posición privilegiada, Mateo vio a las multitudes moverse de una manera inusual, ondulando alrededor de un centro invisible que se acercaba. Se mantuvo concentrado en su tarea, usando su trabajo como ancla para no dejarse arrastrar por la corriente de fervor popular que tanto despreciaba. Entonces lo vio. La multitud se apartó, y entre el polvo y la luz del sol caminó el hombre de Nazaret. No había en él ni la arrogancia de un oficial romano, ni la piedad ostentosa de un fariseo. Había una serenidad que era en sí misma una forma de poder abrumador. Jesús se movía con una intención clara y su mirada no se perdía en la masa de rostros, sino que parecía buscar algo o a alguien. Mateo lo observaba con el análisis frío de un publicano, evaluando al hombre que tanta conmoción causaba, sin saber que en unos instantes la mirada del carpintero se cruzaría con la suya, y toda su realidad, construida sobre números y desprecio, sería puesta a prueba. El tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. El movimiento de Jesús, que anteriormente había sido parte del flujo de la multitud, se volvió singular, y su camino se fue estrechando hasta convertirse en una línea recta e inconfundible hacia la mesa de los impuestos. Entonces se detuvo. El ruido del mercado, el olor a pescado y especias, el calor del sol, todo se disolvió en un silencio profundo y absoluto que solo existía para un hombre. La mirada de Jesús se encontró con la de Mateo, y en ese instante la fuerza interior del publicano se hizo añicos. No era una mirada de acusación como la de los fariseos, ni de odio como la de sus compatriotas. No había piedad ni curiosidad. Fue una mirada que vio a través de las capas de cinismo, la armadura de la riqueza y la identidad de pecador que llevaba como capa. Era una mirada que lo conocía, que veía el vacío de su alma y no lo despreciaba. Por primera vez en su vida, Matthew se sintió visto no por lo que hacía, sino por quién era, y esta revelación lo dejó completamente desarmado. Solo 2 palabras salieron de la boca del nazareno, pronunciadas no con la fuerza de un grito, sino con la resonancia de una verdad que reordena la creación. Sígueme. La voz era tranquila, sin ninguna coerción, pero tenía una autoridad que superaba a la del propio César. No fue una sugerencia ni una invitación abierta a la deliberación. Fue una llamada que llegó directo al centro del ser de Matthew, hablando a una parte de él que él mismo creía que había estado muerta hacía mucho tiempo.
Esas palabras no significaban solo camina conmigo. Querían decir abandonar la muerte y elegir la vida. Ofrecieron un fin a su antigua existencia y el comienzo de algo inimaginable. En ese momento, la pila de 1900 monedas frente a él se convirtió en polvo. La seguridad de su posición se convirtió en una jaula y todo el desprecio que había soportado se convirtió en un precio insignificante a pagar por la oportunidad que se le ofrecía. La respuesta de Mateo no fue formulada en palabras, porque ninguna sería suficiente. Fue una acción, un movimiento que habló con más elocuencia que cualquier discurso. El sonido de su banco de madera raspando contra el suelo de piedra era el único ruido que rompía el hechizo, un sonido áspero y final que anunciaba el fin de una era. Sin mirar atrás, sin un gesto hacia los montones de monedas que representaban tanto su seguridad como su vergüenza, se puso de pie. Su mirada, previamente fijada en el maestro, no se desvió. Cada músculo de su cuerpo, entrenado en la inercia y la observación pasiva, ahora respondía a una nueva orden. Caminó alrededor de la mesa que había sido su prisión y su reino, y cada paso que daba, alejándose de ella, era un acto de renuncia. Los rostros de la multitud, antes una expresión borrosa de desprecio, ahora eran un mar de asombro. El recaudador de impuestos, el traidor, el hombre movido solo por el lucro, abandonaba la fuente de todo su poder terrenal por nada más que 2 palabras de un predicador itinerante. Mientras permanecía detrás de Jesús y daba sus primeros pasos tras él, Mateo sintió una ligereza que nunca había conocido. No fue solo el abandono de la riqueza, sino el despojo de una identidad lo que lo asfixió. El peso que dejó no fue el de las monedas, sino el del cinismo, la soledad y el autodesprecio. Caminar por el polvo del camino, sin destino fijo y sin promesa de comodidad material, le trajo un sentido de pertenencia que todo su oro no podía comprar. No sabía a dónde iba, a qué peligro se enfrentaría ni cómo sobreviviría, pero por primera vez supo quién era. Ya no existe Leví, el publicano de Capernaum, nombre asociado con la extorsión y el deshonor. Él era Mateo, un hombre llamado, un seguidor. En 1900, ese momento cambió un futuro de amargas certezas por un presente de incertidumbres lleno de esperanza. Y este intercambio le pareció el negocio más rentable de su vida. La gratitud que inundó el alma de Mateo fue una fuerza activa, un torrente que no podía ser contenido en un corazón solitario. La gracia que le llegó en la mesa de la colecta exigía una expresión, una manifestación visible y comunitaria. Así, en un impulso que era al mismo tiempo celebración y declaración, decidió organizar un gran banquete en su casa. No se trataría de un acto de ostentación, como los que realizó en su vida anterior para impresionar a sus contactos comerciales. Esto sería un acto de testimonio. Su hogar, antaño una fortaleza de aislamiento construida con las ganancias del deshonor, se transformaría por una noche en un santuario de bienvenida. Sintió una necesidad visceral de unir a quienes, como él, vivían al margen, los hombres y mujeres a quienes la sociedad respetable había etiquetado y descartado. Quería que vieran con sus propios ojos el rostro de la misericordia que lo había encontrado y lo había llamado por su nombre. La noticia de la fiesta se extendió por Cafarnaúm con la velocidad de un escándalo. Mateo no envió a sus siervos. Él mismo fue a encontrarse con sus antiguos colegas, los taberneros que todavía se sentaban a la mesa de impuestos y otras personas conocidas por su dudosa reputación. La invitación fue un shock. Para estos marginados, la comunión era un lujo raro y una fiesta para celebrar la nueva vida de uno de los suyos, en presencia del Maestro hacedor de milagros, era algo inimaginable. Mientras tanto,
En los círculos de los fariseos y escribas, la noticia fue recibida con una mezcla de horror y justificación. Para ellos, esta fue la prueba definitiva de la ilegitimidad de Jesús. Un verdadero hombre de Dios nunca se sentaría a la mesa con traidores y pecadores notorios. El banquete de Mateo se estaba convirtiendo en una línea divisoria en la arena, un acontecimiento que obligaría a todos a tomar una posición sobre la naturaleza de la santidad y la misión del rabino Galileo. Esa noche, la casa de Matthew respiró por primera vez. Las habitaciones, que una vez solo resonaban con el sonido solitario del conteo de monedas, ahora estaban llenas de un sonido que la riqueza no puede comprar. La risa de hombres y mujeres que hacía tiempo que no encontraban motivo para la alegría. Eran publicanos, cuyas manos estaban encallecidas tanto por el dinero como por el desprecio. Eran personas de vidas desordenadas, cuyos ojos soportaban el peso del juicio diario. Allí, en el patio iluminado con antorchas, no estaban sus reputaciones. Eran solo invitados. En el centro de todo estaba Jesús. No se sentó en un lugar de honor, distante y elevado, sino reclinado a la mesa entre ellos, compartiendo el pan, escuchando sus historias, ofreciendo un cuidado que era en sí mismo una forma de curación. La presencia del Maestro no condenó el ambiente, ella la santificó, transformando una reunión de marginados en una prefiguración del reino de Dios, donde la gracia busca activamente a aquellos que la sociedad ha rechazado. Sin embargo, la luz de esa comunión atrajo también la oscuridad de la censura. Fuera de la casa, a la sombra del patio, estaban los fariseos y sus escribas. Incapaces de concebir la santidad en medio de lo que consideraban impureza, observaban con creciente indignación. No se atreverían a entrar y contaminarse, pero su presencia era una acusación silenciosa. Al ver a algunos de los discípulos más cercanos a Jesús, se acercaron a ellos. Sus voces eran un susurro silbante de legalismo en medio de la celebración. La pregunta que hicieron no fue para obtener conocimiento, sino para sembrar dudas y exponer lo que veían como una falla fatal en el ministerio del Nazareno. ¿Por qué vuestro maestro?, preguntaron en un tono que mezclaba desprecio con un falso celo por la ley, ¿se sienta a comer con publicanos y pecadores? La pregunta flotaba en el aire, un desafío directo lanzado no a Jesús, sino a sus seguidores, diseñado para avergonzarlos y socavar la autoridad de aquel que habían elegido seguir. Jesús, que no escuchaba solo las palabras, sino las intenciones del corazón, no esperó la respuesta de sus discípulos. Su voz, tranquila y aguda, resonó por todo el patio y silenció tanto la celebración como la acusación. Se dirigió a los fariseos, pero su mirada parecía abarcar a cada persona presente, a cada alma en aquella casa. No son los sanos los que necesitan médico, declaró, utilizando una lógica tan simple y profunda que era imposible refutar, sino los enfermos. Con esta única frase desmanteló su teología de la exclusión y la reemplazó por una teología de la compasión. Él no estaba allí como juez para presidir a los justos, sino como médico que entra en el corazón de la epidemia para traer curación. Y luego hizo la lección aún más explícita, una declaración que se convertiría en la esencia misma de su misión. En la tierra, vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, que observaba la escena con el corazón apesadumbrado, sintió cada una de aquellas palabras como si hubieran sido forjadas para su propia alma. La acusación de los fariseos era la voz del mundo que siempre había conocido, definiéndolo por su pecado y condenándolo. Pero la respuesta de Jesús fue la voz de un nuevo reino. Al oír que lo describían no como una causa perdida, sino como la verdadera razón por la que el doctor había venido,
Una ola de gratitud y claridad lo invadió. Comprendió en ese momento que su condición de enfermo no era su vergüenza, sino el punto de contacto de la gracia divina. Jesús no lo había llamado a pesar de ser pecador, sino porque era un pecador necesitado de redención. El banquete, que había comenzado como un gesto de alegría personal, fue elevado a la categoría de lección eterna, y la gratitud de Mateo, antes un sentimiento, ahora se solidificó en una convicción inquebrantable. Su vida sería para siempre un testimonio de ese médico que busca y restaura al perdido. La vida que siguió al banquete fue una deconstrucción de todo lo que Matthew había conocido. La seguridad de los muros y las rutinas se cambió por la incertidumbre de los caminos de Galilea. Los días ya no se medían por el flujo de monedas, sino por el movimiento del sol y la urgencia de la misión de su maestro. Para un hombre acostumbrado al orden y al control, esta nueva existencia era un ejercicio diario de entrega. Sin embargo, en medio de este caos de viajes constantes, multitudes impredecibles y noches durmiendo a la intemperie, Matthew encontró un nuevo tipo de orden. Su mente, previamente entrenada en la meticulosidad de la contabilidad romana, no se apagó. Al contrario, fue reconsagrada. Él, que antes había registrado deudas e impuestos, ahora se sintió obligado a registrar algo de valor infinito: las palabras y los hechos de Jesús. Esta se convirtió en su disciplina, su forma de adoración silenciosa y su punto de anclaje en un mundo que se movía demasiado rápido. Mientras que otros discípulos como Pedro o Juan destacaron por su pasión impetuosa o profundidad teológica, la aportación de Mateo fue más silenciosa, pero no menos fundamental. Al final de días agotadores, mientras otros descansaban o debatían los acontecimientos, era común encontrar a Mateo de pie a un lado, tal vez con un pequeño rollo de papiro y un estilete, luchando por capturar la esencia de lo que había presenciado. No solo escribió los grandes sermones, sino también los detalles que otros podrían pasar por alto. La inflexión de la voz de Jesús mientras contaba una parábola, el contexto específico de una curación, la pregunta de un aldeano que provocó una respuesta reveladora. Este acto de registrar era su manera de meditar, de digerir el torrente de revelación divina. Cada palabra que escribió fue un golpe a su antigua visión del mundo, reemplazando la lógica del poder y el lucro por la lógica del amor, el sacrificio y un reino que no era de este mundo. Así fue como Mateo se convirtió en testigo ocular de la redefinición de la propia realidad. Él estaba allí en la montaña cuando Jesús abrió su boca y pronunció las bienaventuranzas, y para un hombre que vivía una vida definida por las posesiones y el estatus, escuchar que los bienaventurados eran los pobres de espíritu, los que lloran, y los mansos, fue como aprender un nuevo idioma para el alma. Registró cada palabra, sintiendo el peso de la antigua ley que lo condenaba, sustituida por la ligereza de la gracia que lo invitaba a una justicia superior, una justicia del corazón. Y vio la autoridad de esas palabras manifestada en puro poder. Vio a los leprosos, considerados muertos vivientes por la sociedad, ser purificados con un toque. Vio las tormentas en el mar de Galilea, que aterrorizaban a los pescadores más experimentados, ser silenciadas con una sola orden. La conexión era innegable. El mismo poder que declaró un nuevo estándar de santidad fue el poder que restauró la creación a su orden original. Al mismo tiempo, con su aguda percepción de la dinámica social, Mateo registró la creciente oscuridad que se estaba reuniendo alrededor de la luz de su maestro. Observó los rostros de los escribas y fariseos entre la multitud. Su curiosidad inicial se había transformado en duro escepticismo, que a su vez se había transformado en hostilidad fría y calculadora.
Reconoció ese tipo de mirada, la misma que lo había condenado durante años en su oficina de Hacienda, pero ahora estaba dirigida a Jesús con una intensidad 1000 veces mayor. Cada milagro, en lugar de generar fe, parecía cimentar su odio. Fue en este contexto de creciente peligro que el concepto de tesoro, del que tanto habló Jesús, se volvió visceralmente real para Mateo. Comprendió que la seguridad que buscaba en las monedas era una ilusión. El verdadero tesoro era lo que ahora guardaba en sus notas y en su corazón, palabras de vida eterna, un valor que no podía ser robado, ni grabado, ni destruido, ni siquiera por la muerte. Los años de discipulado en Galilea forjaron un hombre nuevo en Mateo, capa por capa. El publicano cínico y aislado había sido completamente reemplazado por un apóstol de fe silenciosa y resuelta. Su colección de notas, que antes era una serie de fragmentos, ahora parecía un tapiz cohesivo en el que podía ver los hilos de la profecía del Antiguo Testamento entretejiéndose en la vida de su maestro. Ya no era solo un seguidor, era un guardián de la memoria, un administrador de un tesoro de palabras que, ahora entendía, eran el fundamento de un reino que duraría para siempre. La cercanía a Jesús lo había curado no solo de su exclusión social, sino de su enfermedad espiritual más profunda, la creencia de que su valor estaba ligado a lo que podía acumular. Ahora sabía que su valor residía en haber sido llamado, y su única ambición era ser un fiel servidor de la historia que lo había redimido. Esta madurez quedaría definitivamente demostrada cuando el rumbo del viaje cambiara. El período de enseñanza en Galilea, con su relativa seguridad, llegó a su fin. Jesús dirigió su mirada firmemente hacia Jerusalén, hacia la fiesta de la Pascua, y la atmósfera entre los 12 cambió irrevocablemente. Había una solemne sombría en el rostro del Maestro, y sus palabras comenzaron a tocar temas de traición, sufrimiento y muerte. Mientras algunos discípulos todavía se aferraban a la esperanza de una coronación mesiánica, la mente analítica de Mateo, que durante años había estado conectando los puntos de la creciente hostilidad, sintió un escalofrío de inevitabilidad. El viaje a Jerusalén no fue una peregrinación de celebración. Podía sentir, con la certeza de un contador, que ve el resultado final de una larga ecuación, que marchaban hacia el epicentro del conflicto, hacia un enfrentamiento final del que él había sido el dedicado cronista. La tensión en Jerusalén era palpable, un muro invisible más denso que los de la propia ciudad. En la noche de Pascua, en el cenáculo, la intimidad entre Jesús y los 12 alcanzó una cumbre de dolorosa belleza. Matthew observaba y escuchaba, grabando cada gesto en su memoria. Vio al Maestro del Universo arrodillarse para lavar los pies polvorientos de sus seguidores, un acto que trastocó toda lógica de poder que el mundo había conocido. Luego vinieron las palabras que nunca olvidaría, la institución de un nuevo pacto. Cuando Jesús partió el pan y ofreció el vino, declarándolos su cuerpo y su sangre, Mateo comprendió que estaba presenciando la firma de un contrato divino. Se estaba terminando la vieja economía del sacrificio de animales y se estaba inaugurando una nueva basada en el sacrificio del propio Hijo de Dios. Pero esta sublime revelación fue brutalmente interrumpida por la declaración de que un traidor estaba entre ellos, una palabra que envenenó el aire y plantó la semilla del miedo en el corazón de cada uno. El camino a Getsemaní, bajo la luz de la luna, era una marcha fúnebre. La agonía de Jesús en el huerto era un abismo de dolor que ninguno de los discípulos podía comprender. Y sus cuerpos, pesados por el dolor y el agotamiento, cedieron al sueño. La vigilia fue interrumpida por el resplandor de las antorchas y el sonido de las armaduras. La traición de Judas, sellada con un beso, fue el detonante de una explosión de pánico que lo consumió todo.
Todo el aprendizaje, toda la convicción y las promesas de lealtad que habían hecho apenas unas horas antes se disolvieron en un instante de terror primario. Para Mateo, el hombre que había abandonado valientemente su seguridad material, el coraje espiritual falló por completo. Ante la violencia real, la captura inminente y la perspectiva de la muerte, el instinto de autoconservación gritó más fuerte que la fe. Él no tomó ninguna decisión. Tu cuerpo simplemente reaccionó. Junto con los demás, se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en la oscuridad, abandonando al maestro en su momento de mayor necesidad. Las horas que siguieron fueron una confusión de miedo y vergüenza. Escondido en una habitación anónima en los callejones de Jerusalén, junto con algunos de los otros discípulos igualmente aterrorizados, Mateo era prisionero de su propia conciencia. El silencio en la habitación era ensordecedor, lleno únicamente por el sonido de una respiración ansiosa y el eco incesante de su propia cobardía. Cada palabra de valor que había grabado de Jesús, cada sermón sobre la fe que mueve montañas, ahora lo acusaba. Él, el cronista de la fe, había fracasado en la prueba más fundamental. La imagen de sí mismo, abandonando su antigua vida en la oficina de Hacienda, parecía una farsa lejana. La valentía de un hombre que ya no reconocía. Se sentía como un contador que descubre un error fatal en su propio balance. Y el resultado es la bancarrota espiritual. La lealtad que creía haber construido a lo largo de los años se había derrumbado ante el primer indicio de peligro real. La oscuridad de aquella noche dio paso a un día aún más oscuro, un día en el que el sol parecía haber perdido su calor. La noticia llegó fragmentada, traída por seguidores más valientes, como María Magdalena, y cada información era un nuevo golpe: el juicio apresurado, la burla de los soldados, la corona de espinas, la flagelación. Cada detalle confirmaba lo que más temían. El sistema contra el cual predicaba Jesús estaba tomando una venganza brutal e implacable. Entonces vino la última palabra, susurrada con un dolor que robó el aire: crucificado. La noticia golpeó a Matthew con la fuerza de una realidad que destruyó la esperanza. El maestro, el médico, aquel que tenía poder sobre la muerte, estaba muerto. En ese momento, toda su obra, todos sus pergaminos llenos de enseñanzas, parecían el registro de un sueño que había terminado en una pesadilla. La historia que él creía que trataba sobre la redención del mundo había terminado en una cruz romana, el símbolo máximo de la derrota y la vergüenza. El sábado que siguió fue un vacío, un silencio plomizo donde ni el dolor ni la esperanza podían respirar. Pero el primer día de la semana, un nuevo disturbio rompió el estancado luto de los discípulos. Las mujeres, encabezadas por María Magdalena, regresaron del sepulcro no con el peso de la muerte, sino con una historia imposible en los labios. Una mezcla de pánico y éxtasis. «No está allí», dijeron con los ojos abiertos. «El sepulcro está vacío. Hemos visto al Señor». La noticia fue recibida no con la explosión de alegría que se podría esperar, sino con la incredulidad de corazones escudados por el dolor. Para hombres como Mateo, que habían visto el cuerpo bajado de la cruz, que habían presenciado la brutal finalidad de la muerte romana, las palabras sonaron como un delirio, fruto de un dolor demasiado profundo. La lógica, la experiencia y el peso aplastante de la realidad les dijeron que la historia había terminado y cerraron sus mentes a un epílogo que simplemente no podía ser real. Esa misma noche, con las puertas del escondite cerradas con llave y pestillos más por el miedo que por la madera, la historia cambió para siempre. Estaban reunidos, una comunidad de hombres destrozados, compartiendo su culpa y su confusión en el crepúsculo, y entonces, sin que se oyera ruido de puerta abriéndose ni de pasos, él estaba en medio de ellos,
El terror inicial fue absoluto, un escalofrío que recorrió la espalda de todos. Pensaron que era un fantasma, una aparición nacida de su conciencia culpable. Pero entonces él habló, y su primera palabra fue el antídoto a su mayor tormento: paz. Y al mostrarles sus manos y su costado, las heridas que eran la evidencia de su muerte se convirtieron en la evidencia irrefutable de su resurrección. Para Matthew, el hombre de la evidencia, ese fue el momento en que la realidad se rompió y se rehizo. Aquel a quien había registrado como muerto estaba vivo, y su presencia no trajo consigo condenación por su cobardía, sino una paz que lo restauró todo. La alegría que estalló en esa habitación fue violenta, una fuerza que expulsó la desesperación y reescribió el final de todo. La restauración de Mateo y los otros apóstoles no fue solo una reparación de su fe rota, sino una reestructuración completa para una misión que nunca podrían haber concebido. En un encuentro posterior, en un monte de Galilea, escenario de tantas de sus enseñanzas, Jesús les dio su mandato final. La autoridad que Mateo había presenciado en curaciones y sermones ahora se declaraba en su plenitud cósmica. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, proclamó Cristo resucitado. Para Mateo, que una vez representó la autoridad limitada y opresiva de Roma, esta declaración reordenó todo el concepto de poder. Y luego vino la comisión que transformó su llamado personal en un mandato global. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El llamado individual que había escuchado en su casa de recolección, sígueme, ahora se repitió y se magnificó para todo el mundo. Y él fue uno de los mensajeros escogidos para llevarlo a cabo. Después de darles su misión y prometerles su presencia continua hasta el fin de los tiempos, Jesús los guió una última vez y ante sus ojos fue elevado al cielo, desapareciendo en una nube. No fue un momento de pérdida como la crucifixión, sino de coronación. Fueron testigos de la entronización de su rey. Regresaron a Jerusalén ya no como fugitivos asustados, sino como un asalto de primera línea de un nuevo reino, esperando la venida prometida del Espíritu Santo para darles poder. El maestro físico se había ido, pero su presencia y su misión eran más reales que nunca. Para Matthew, la comprensión fue clara. La historia oral, los preciosos recuerdos que él y otros llevaban, pronto necesitarían ser solidificados. El mensaje a todas las naciones requeriría un testimonio escrito, un documento fundamental que pudiera viajar donde sus pies no pudieran llegar y hablar cuando sus voces callaran. La promesa del Maestro se cumplió con un poder que sacudió a Jerusalén hasta sus cimientos. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos, no como una presencia sutil, sino como una poderosa tormenta de viento y lenguas de fuego. El miedo que una vez había cerrado las puertas se disipó, y en su lugar surgió una audacia divina. Los hombres que habían huido de una sola cohorte de soldados ahora se encontraban ante miles de peregrinos y proclamaban la resurrección de Cristo sin dudarlo. La iglesia nació ese día con fuego y fervor, y la respuesta fue abrumadora. Miles de personas se unieron a la comunidad, y con este crecimiento explosivo surgió una necesidad urgente y práctica. ¿Cómo discipular a esta multitud? ¿Cómo podríamos garantizar que las enseñanzas del Maestro, la nueva ley del reino, fueran transmitidas con precisión a aquellos que nunca lo habían visto? La tradición oral era el corazón del movimiento, pero necesitaba un esqueleto, una estructura permanente para no corromperse. Fue en este nuevo contexto que Mateo encontró el propósito final para el cual Dios lo había preparado. Mientras Pedro dirigía con poderosos discursos y los otros apóstoles pastoreaban la creciente comunidad, Mateo miraba su colección de notas, los rollos de papiro que eran el tesoro de su viaje.
Comprendió entonces que su meticulosidad, su mente organizada, que antes había servido a Roma, habían sido redimidas para ese preciso momento. No fue una orden de un comité, sino un movimiento irresistible del mismo espíritu que lo había llenado de audacia. Se sintió llamado a tomar sus recuerdos, sus notas detalladas sobre sermones, parábolas y milagros, y forjarlos en un relato coherente y autorizado. Él era el hombre del récord, el testigo ocular con el don de la organización. Su tarea no era solo recordar, sino construir un evangelio que sirviera como manual para hacer discípulos, un testimonio que perdurara a través de todas las generaciones. El acto de escribir se convirtió en la fase final y más íntima de su discipulado. En una habitación tranquila, lejos de las multitudes, Matthew se sumergió en su trabajo con una concentración forjada por años de devoción. Cada recuerdo fue revivido, cada sermón reexaminado, cada parábola meditada en la nueva luz del Espíritu Santo. No se limitaba a transcribir sus notas, estaba tejiendo un tapiz. Con la precisión de un contador y la pasión de un converso, conectó meticulosamente los acontecimientos de la vida de Jesús con las antiguas profecías de Isaías, Jeremías y Miqueas. Estaba construyendo un puente, mostrando a sus hermanos judíos que este Jesús no era una ruptura con su fe, sino su culminación. Cada uno, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, era un pilar de aquel puente, una prueba de que el plan de Dios, elaborado a lo largo de siglos, había encontrado su culmen en aquel carpintero de Nazaret que lo había llamado para que se alejara de su mesa de impuestos. Cuando se completó el último rollo, lo que Mateo tenía ante sí era más que una biografía, fue un manifiesto del reino. Su evangelio presentó a Jesús como el Mesías Rey, el nuevo y mayor Moisés, entregando la ley del reino en el Sermón del Monte. Reveló a Jesús como el fundador de la Iglesia, la nueva comunidad de Dios en la tierra, dándole a Pedro las llaves y estableciendo un marco para el perdón y la disciplina. Era un documento de enseñanza, cuidadosamente organizado en bloques de discursos para que pudiera ser fácilmente memorizado y enseñado a los nuevos conversos. El hombre que una vez había registrado en sus libros las deudas de los hombres con César, ahora ofrecía al mundo un libro que registraba el pago de la deuda de la humanidad con Dios. Un registro no de condenación, sino de salvación, ofrecida a todos, judíos y gentiles, por igual. Así, el viaje del marginado de Cafarnaúm alcanzó su clímax, no en una muerte espectacular, sino en el silencio de un legado eterno. La pregunta inicial, ¿cómo un hombre que solo conocía el valor de las monedas podía conocer el valor de su alma?, encontró su respuesta definitiva. Mateo aprendió que el valor de un alma no es lo que puede acumular, sino el precio al que fue redimida. Su vida, iniciada al margen de la sociedad, marcada por la vergüenza de la traición, se convirtió en un poderoso evangelio, un símbolo indeleble de la soberanía de la gracia divina. El Señor no escogió a los eruditos, ni a los puros, ni a los populares, sino a los despreciados y a los quebrantados, para escribir uno de los relatos más influyentes de la historia humana, dejando para siempre un testimonio de que en el reino de Dios los mayores tesoros están confiados a quienes una vez se consideraron inútiles.